ti y por mí. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna. Fue por su sangre, Señor Jesús. Alabados el Señor, porque en una cruz derramó su sangre por ti y por mí. Vive Cristo para siempre. Fue por su sangre, Señor Jesús. Fue por su sangre, Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi luz, Gloria a Dios. mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna. Fue por tu sangre, Señor Jesús. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna. Fue por tu sangre, Señor Jesús. Fue por tu sangre, Señor Jesús. Fue por tu sangre, Señor Jesús. Aleluya. Te adoramos. Maravilloso es el Señor. Fue por su sangre, Señor Jesús. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Contento de celebrar hoy la Santa Cena del Señor. En esta tarde, hermano, vamos a predicar bajo el tema: tengo hambre y sed de Cristo. Tengo hambre y sed de Cristo. Dígale al que le queda al lado: tengo hambre y sed de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. La lectura que leímos, Mateo 5:6, dice la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Entonces, hermano, vamos a definir lo que significa hambre y lo que significa sed. Hambre tiene una definición que es una sensación interna producida
producida por la necesidad de ingerir o comer alimento sólido. Hambre es una sensación interna producida por la necesidad de ingerir o comer alimento sólido. Sed es el ansia por beber líquido, por el instinto básico de un ser humano o un animal por beber. Sed es la ansia por beber líquido por el instinto humano o animal. Sabemos, hermano, que con sed y con hambre ningún ser humano puede vivir. La gente muere hoy en día de hambre porque no tienen que comer, o por ende también pueden morirse de sed si no tienen que beber. Creo que comer y tomar es básico para que el ser humano pueda vivir, para que el ser humano pueda subsistir en la tierra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, que de la hambre y de la sed que yo quiero hablar en esta tarde es de la hambre y la sed de Cristo. Amén. Es una hambre que todo cristiano debe de tener. Es una sed que todo cristiano debe de tener. Gloria al nombre de Dios. Pero hoy en día esa hambre y esa sed casi no existe. La gente se alimenta un poco del Señor y ya cree que es suficiente, que ya no necesitamos comer más, que ya tenemos suficiente en el estómago, que estamos gordos de Cristo. Pero lamentablemente uno nunca está gordo de Cristo. De Cristo uno siempre está flaco y con necesidad de comer y tomar del Señor. Entonces, tener hambre y tener sed significa desear intensamente hacer la voluntad de Dios. Desear con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, hacer la voluntad del Señor. Cuando un cristiano tiene hambre y sed de Cristo, es un cristiano ferviente, es un cristiano que está siempre con el deseo de aprender del Señor. Es un cristiano que siempre quiere más de Cristo. Es un cristiano que no se conforma nada más con venir los domingos a la iglesia. Es un cristiano que necesita de Cristo los 7 días a la semana. Pero cuando no hay hambre ni hay sed, se va perdiendo esa necesidad del Señor. Muchas veces yo he escuchado por ahí que la iglesia del Señor carece de amor. La gente dice eso, que los evangélicos carecen de amor. Yo pienso que no. Yo pienso que los cristianos tenemos mucho amor. Tenemos mucho amor porque si servimos a Cristo y Cristo es amor, nosotros por ende tenemos que tener mucho amor para dar. Amén. Pero yo más bien pienso que nosotros los cristianos más bien carecemos de tolerancia. Yo pienso que dentro del pueblo de Dios hay muy poca tolerancia. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque cuando nos afecta algo a nosotros, somos incapaces de tolerar. Somos incapaces de que si el río nos moja los pies, simplemente sacar los pies del río, secarnos los pies y dejar que el río siga corriendo. Por el hecho de que nos mojó los pies, ya tenemos la capacidad de no tolerar que ese río nos mojó los pies. Pero no obstante de eso, hermano, si nos fijamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Cristo fue el hombre más amoroso que hubo en la tierra, pero también el hombre más tolerante que hubo en la tierra. Aguantó bofetadas y lo toleró. Aguantó que lo cupieran en la cara y lo toleró. Aguantó que lo maltrataran de todo tipo y de toda manera y lo dejó pasar. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo sabía que si Él no toleraba estas cosas, no podía cumplir el propósito por el cual Él tenía que hacer. Entonces nosotros como cristianos, si no aprendemos a tolerar, no vamos a cumplir el propósito que Dios ha puesto en nosotros. No vamos a poder llegar
a esa meta que Dios ha puesto en nosotros. ¿Y cuál es la meta? Servir a Cristo hasta que Él venga. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando no toleramos, nos enojamos, nos enfurecemos. Y muchas veces ese enojo llega hasta el otro día, que la Biblia dice, no dejar que nuestro enojo, que el sol salga sobre nuestro enojo. Amén. Aquí yo quiero, en este tema de hambre y de sed, quiero hacer un poco de mención de Saulo, a quien le pusieron por sobrenombre Pablo. Saulo era un hombre que estaba a punto de ser gobernador de Jerusalén. Dicen que este hombre hablaba 7 idiomas. Estaba siendo enseñado por uno de los hombres más prominentes de la época, que era Gamaliel. Pablo tomaba clase de este hombre. Tuvo el poder de Dios de hacer mucho milagro en su vida. Escribió 14 libros. Pero Pablo, con todas estas cosas que había logrado y que tenía, en Filipenses 3, del día 14, dice lo siguiente: a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y entendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Dice Pablo, no que yo la haya alcanzado. Con todas estas cosas que Pablo había logrado, Pablo aún seguía con esa hambre y esa sed de Cristo Jesús. Con todos estos logros que Pablo tenía, él no se había saciado todavía de buscar de Cristo. Él no me ha dicho, ya yo alcancé lo que busco. Yo tengo que buscar más de Cristo. Yo tengo que seguir buscando más del Señor. Porque aún así, yo no lo he logrado. Gloria al nombre del Señor. Pero nosotros, hermano, que no hemos hecho ni una cuarta parte de lo que hizo Pablo, muchas veces ya pensamos que ya estamos bien, ya estamos satisfechos, ya yo no tengo que leer la palabra porque ya yo tengo conocimiento de la palabra, ya yo no tengo que orar tanto porque ya yo sé lo que es Cristo. Equivocado estamos.